Sí, muy buenos días a todos, muy buenos días a la mesa principal. Como bien lo ha dicho el maestro de mesa, me toca hablar del tema de la implementación del sistema penal acusatorio en lo que es la jurisdicción penal electoral. Quisiera aprovechar primero, agradecer a la directiva del Instituto Colombo Panameño por la invitación que fue cuasi personal para que participara como expositor. Y bueno, creo que esta es la única charla que es una charla de seguimiento, porque hace 9 años estuvimos en Atlapa hablando sobre la posible implementación del sistema penal acusatorio en la jurisdicción penal electoral una vez aprobada la Ley 63 de 2008. Y bueno, 9 años después estamos aquí para no hablar de la futura implementación, sino de la implementación de la misma, pues, como expresó el magistrado presidente, con la Ley 29 de 2017, el sistema de investigación y juzgamiento de delitos electorales se va a manejar con un sistema de enjuiciamiento de corte adversarial que ya venía utilizándose en el órgano judicial y el Ministerio Público desde la aprobación de la Ley 63 de 2008. Es decir, nos incorporamos a lo que es el manejo de causas, rompiendo así con lo que era el manejo inquisitivo que tenía el libro tercero del Código Judicial. Pero bueno, antes de hablar de lo que es SPA, jurisdicción penal electoral, creo que deberíamos empezar a hablar de qué es jurisdicción electoral primero, porque la jurisdicción penal electoral es un componente de algo mucho más grande. Y mucho más grande porque no solamente implica delitos electorales, implica también la resolución de la controversia electoral a través de tribunales de justicia, que es lo que se denomina en los foros extranjeros como la judicialización de la política, que el debate político, el conflicto político sea resuelto a través de tribunales de justicia utilizando el derecho como herramienta para la solución de controversias y no que el problema político se resuelva de hecho, que usualmente tiene salidas que no son del agrado de la sociedad. La jurisdicción electoral no es más, como ya lo dije, que la resolución de controversias electorales, es decir, los problemas que guardan relación directa con el proceso eleccionario que se hace en todo país que se llame democrático. En Panamá, al igual que en el continente americano, utilizamos un mecanismo muy particular. Tan particular que solamente lo vemos en el continente americano y solamente lo vemos en Latinoamérica. Fuera del continente no vamos a ver esto. Y es que la jurisdicción electoral la maneja alguien distinto a los poderes tradicionales del Estado, en especial al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque consideramos como sociedad de que el tema electoral era tan importante que no podía ser manejado por los actores tradicionales de la justicia. Y creamos un ente separado de la Administración de Justicia, separado del Congreso y separado del Poder Ejecutivo, que se encargara de organizar la elección y de juzgar sus problemas, sus controversias, sus conflictos, al punto que en algunos países el organismo electoral es un poder más del Estado. Se llama la función electoral. En Panamá no hemos llegado a ese paso, aunque vía jurisprudencial se ha reconocido cuasi la posición de poder estatal del Tribunal Electoral, pero sabemos de que la Constitución es la que define cuáles son los poderes del Estado y todavía no lo tenemos. Este modelo, como le dije, continental, se caracteriza por manejar de manera exclusiva e independiente la controversia electoral, al punto tal de que sus decisiones son finales, definitivas y obligatorias. Solo pueden ser revisadas en materia constitucional
que en muchos casos tampoco procede. En el caso de Costa Rica, en el caso de México, el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional electoral. Puede revisarse la normativa electoral en materia constitucional, más los fallos no, porque el fallo lo emite un tribunal constitucional electoral. En Panamá todavía manejamos la tesis de que la justicia electoral termina con los magistrados y solo puede ser revisada en materia constitucional por el Pleno, y solamente en acción de inconstitucionalidad que sabemos que tiene efectos generales y hacia el futuro. Este sistema de justicia ha cambiado en los últimos 20 años. En algunos casos, algunos países han incorporado la justicia electoral al Poder Judicial, pero teniéndolo como una rama aparte y especializada. Es decir, una justicia, podríamos decirla, paralela. La mayoría de los países usan el sistema panameño, en donde tenemos un sistema de justicia totalmente ajeno al sistema judicial. De hecho, los magistrados del Tribunal Electoral son nombrados uno para cada órgano del Estado, a diferencia de cómo se nombran los magistrados de la Corte. Pero bueno, ¿qué ve esta justicia electoral? Es importante, ve tres ramos muy importantes del quehacer político. Por un lado, tenemos la justicia electoral propiamente tal, que fue la que nos habló el magistrado presidente, que guarda relación con las impugnaciones de postulaciones, los trámites de impugnación al padrón electoral, reclamaciones de los resultados electorales, elecciones primarias y así, que es, como quien dice, el fuerte o el núcleo de lo que es la justicia electoral. También tenemos una justicia partidaria, es decir, el Tribunal Electoral en Panamá es la máxima y única instancia para resolver los conflictos que se dan a lo interno de un partido político. Toda controversia que se suscite con la aplicación de los estatutos, reglamentos y disposiciones que rigen la vida partidaria de un colectivo político, única y solamente pueden ser recurridos ante el Tribunal Electoral. Una característica que en otro momento y para otra charla pudiésemos hablar de estas dos justicias es que, aunque no lo crean, utilizan bastante el modelo adversarial del SPA. Son justicias rogadas, en donde hay un impugnante que tiene que probar lo que pide, precisamente porque en aras de garantizar y perfeccionar el sistema democrático, una de las primeras reformas que se dieron luego de la reorganización del Tribunal Electoral en 1990 fue eliminarse cualquier función oficiosa para intervenir en el proceso electoral en materia de reclamos, porque no se podía ser juez y parte. Estos principios los hemos manejado desde hace mucho tiempo en controversias electorales. Y finalmente, pues la que me atañe a mí hablar y conversarles a ustedes, que es el tema de la justicia penal electoral, que es el juzgamiento por los delitos electorales, que se caracteriza en Panamá por ser única. No que el delito electoral no se investigue en otros países ni se sancione, sí ocurre en todos los países. Ojo, el delito electoral es aquel que guarda relación con situaciones ocurridas en el proceso electoral, no es un delito político. ¿Lo cometen políticos? Sí. ¿Lo cometen ciudadanos? Sí. ¿Lo cometen funcionarios electorales? Sí, pero no es un delito político. El delito político es otra cosa totalmente diferente, que no debemos confundirlo, porque muchas veces piensan que el delito electoral, por tener una naturaleza, un evento electoral, lo transforma en un evento político y tiene que tener una salida política, y eso es totalmente falso. La salida del delito electoral es la aplicación de la justicia, de las normas del Código Electoral y la imposición de la sanción correspondiente cuando así se deba.
¿Por qué le digo que el sistema penal electoral en Panamá es único? Porque es el único país en donde el que investiga no es el Ministerio Público y el que juzga no es el órgano judicial. Si bien es cierto, no fue así. Hasta 1956, el delito electoral era un delito más del catálogo de delitos si era que existía. Es decir, competencia privativa del Ministerio Público, competencia privativa del Poder Judicial. En 1956 se crea el Tribunal Electoral como una instancia permanente en la estructura estatal y lo primero que se hace es darle la competencia al Tribunal Electoral del juzgamiento de los delitos electorales. ¿Para qué? Para evitar de que este delito, que guarda relación con la conformación de nuestros poderes públicos que se renuevan por el voto popular, pueda no ser investigado o pueda no ser juzgado por entrar en el torrente de la justicia ordinaria que sabemos que es muy excesiva. Y esto es así porque lamentablemente los que han leído el Código Electoral, los que manejan justicia penal electoral, sabemos de que uno de los grandes retos que tenemos, y lo diríamos al final, pero puedo adelantarlo, es que prescriben muy rápido los delitos, la investigación y el juzgamiento de los delitos electorales. Y eso es algo que, en cierto sentido, el SPA nos ha ayudado. Pero bueno, el punto es que en 1972, con la creación o la aprobación de la Constitución actual, se creó la Fiscalía General Electoral como un ente investigativo de delitos electorales ajeno al Ministerio Público. Y ahí es donde viene nuestra especialidad, o lo que nos hace únicos. El delito electoral hasta el año 2006 se investigaba por la Fiscalía General Electoral y se juzgaba por el Tribunal Electoral. Nadie más entraba en esta ecuación. Eso nos hace únicos porque si ustedes ven y repasan en el derecho comparado o en las instancias comparadas, o es un delito normal o la estructura que lo investiga pertenece o no al Ministerio Público o el que lo juzga puede o no pertenecer al órgano judicial, pero ese binomio de que los dos están afuera solamente ocurre en Panamá. Le dije hasta el 2006 porque recuerden que en el 2006 se expidió una modificación al Código Judicial que fue recogida posteriormente por la Ley 63 de 2008, en donde el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se encarga del juzgamiento, bueno, también de la investigación de las causas penales, incluyendo las electorales, donde se involucren a los diputados de la Nación y los diputados del Parlamento Centroamericano, producto del Tratado Constitutivo. Pero vienen a ser más la excepción que la regla general. Y como les dije, pues esas son las tres ramas de la jurisdicción electoral: la justicia electoral, la justicia partidaria y la justicia penal electoral. Ahora bien, la justicia penal electoral y SPA. Hasta la ley 29 de 2017, de 29 de mayo, valga la redundancia, 29-29, se utilizaba el sistema inquisitivo producto o recogido en el libro tercero. Los magistrados, en ese rol de administradores de justicia penal, se dieron cuenta de que no podemos ir en contra de la marea. Una política estatal o una política criminal por parte del Estado panameño es utilizar el sistema de corte adversarial y por tanto el Tribunal Electoral decidió dar ese paso y utilizar esta estructura de juzgamiento e investigación para la justicia penal electoral. Y de ahí entonces se da esta migración, la cual tiene muchas características que son muy propias de nuestro sistema. Como bien lo explicó el magistrado presidente, una de las primeras características que se dio fue la transformación del sistema de justicia penal electoral vigente, cambiándose las estructuras judiciales de juzgados unipersonales que teníamos en 3 distritos a 3 distritos jurisdiccionales
que estarían dotados de la cantidad de jueces necesarios. Es decir, en cada distrito tendremos jueces de garantía, jueces de juicio, ustedes perfectamente saben cuáles son las competencias de cada uno de ellos, y tenemos pues un juez de cumplimiento a nivel nacional. Los magistrados tienen un rol en este proceso, o mejor dicho, un doble rol. Por un lado son un tribunal de apelación de las decisiones de estos juzgados, pero también son jueces de instancia cuando se trata de funcionarios de mando y jurisdicción nacional, en donde por mandato legal se hace la designación de un magistrado de garantías y se habilita automáticamente a un magistrado suplente para que con el resto de los 2 magistrados titulares entregue el tribunal de juicio. ¿Cuál es el punto importante de esta ley 29? El punto importante de esta ley 29 es que nos permite dar un paso significativo y cualitativo en administración de justicia. Ya no podemos, bajo este formato, dilatar la resolución del conflicto penal electoral, porque ahora se tiene que dar en audiencia, se tiene que dar en juicio. De hecho, en este año que ya llevamos de implementado este sistema, podemos hablar a nivel nacional de unas 15 causas, incluyendo un recurso de apelación que fue decidido el mes pasado por los magistrados, todo en estricta oralidad y apegándose al debido proceso. Y esto es un trabajo que ha involucrado, aunque no lo crean, un fuerte acercamiento con la Fiscalía General Electoral, pues ellos, como investigadores, han tenido también que afectar o alterar su estructura tradicional para poder manejarse con este nuevo sistema y que de una u otra manera ha ayudado a la celeridad del proceso. Los procesos ya no demoran en lo que era el sistema anterior de la celebración de la audiencia, la elaboración del acta y la expedición de la sentencia correspondiente. Ya eso, con este nuevo sistema, nos ha permitido, como quien dice, empujar a nuestros jueces para que en el acto de audiencia tengan que pronunciarse. Lo cual significa, para el tema de administración de justicia, un avance muy significativo. Quizás el número de aproximadamente 15 nos parezca bajo, pero les recuerdo de que, a diferencia de la justicia ordinaria, que literalmente no duerme, no descansa, nosotros en lo que es la administración judicial podríamos hablar de altas y bajas. Y ahora mismo estamos entrando en un proceso de altas, porque estamos en pleno proceso electoral, lo que significa que se están dando procedimientos, investigaciones de tipo electoral que van a generar investigaciones penales electorales. Es decir, es a partir de este momento en que de verdad vamos a poder saber cuál ha sido el beneficio o no de haber ingresado al sistema penal acusatorio, cosa de la cual no vamos a salir. Ya entramos en esto, seguiremos en esto. Pero ahora es que nos vamos a enfrentar a la, no avalancha, pero al auge o a la crecida en investigaciones penales electorales y su correlativo juicio. Y quizás será el otro año que podamos darle seguimiento al tema y ya no hablar de retos, ya no hablar de implementación, sino de hablar de resultados del SPA en la jurisdicción penal electoral. Por lo tanto, más que implementación, estamos en un momento de reto. ¿Qué nos espera? ¿Hacia dónde vamos y cómo vamos a salir? Nuestro primer reto es tratar de manejar un sistema muy particular, penas cortas privativas de libertad. La más alta dura 4 años. Es decir, literalmente nosotros no tenemos medida cautelar en la jurisdicción penal electoral. Términos de prescripción de 3 años. Delitos en donde muchas veces hay una estructura detrás que debe ser descubierta
y, lo más importante, un abanico de opciones que establece la Ley 63 de 2008 para la solución alterna de conflictos que pueden o no afectar el derecho electoral, porque recordemos algo, a diferencia del SPA o la justicia ordinaria, perdón, aquí la víctima es el sistema electoral, es la democracia panameña. Nadie puede decir yo soy la víctima, en realidad todos somos la víctima. Y por eso es que estamos en un momento de análisis para saber hasta qué punto podemos aplicar al 100% la Ley 63 y hasta qué punto debemos manejarlos con algún grado de discrecionalidad para proteger nuestro sistema. Es por ello que nuestro norte inmediato o nuestro reto inmediato es presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de Código Procesal Penal Electoral que recoja las figuras del sistema penal acusatorio que son aplicables realmente a la controversia penal electoral. Y de esta manera poder hacer esta administración de justicia, como lo dice la Constitución, gratuita, expedita, ininterrumpida, pero teniendo como norte que nuestro bien jurídico tutelado es el sistema electoral y la democracia panameña. Y no permitir que, utilizando estrategias válidas, por cierto, porque no lo voy a negar, podamos crear o distorsionar nuestro sistema electoral, que es lo que nos permite ser una de las democracias más consolidadas en la región, porque creo, si hay alguno, a los que tenemos canas, ya sea que se las tapen o no, podrán recordar que este es el único país que en los últimos 30 años tiene alternancia permanente. Ningún gobierno ha repetido de 1989 acá. Eso significa que tenemos una democracia exitosa y eso es lo que nosotros debemos proteger. Y con esta justicia, tanto a nivel electoral, a nivel partidaria y a nivel penal electoral. Y por eso digo, más ahora estamos en una etapa de tanteo, en una etapa de retos, que Dios mediante esperemos en un futuro poder hablar de resultados y sobre todo resultados exitosos que nos permitan decir que el reto fue superado, así como superamos cada elección, podamos pues hablar de que el sistema penal acusatorio ha sido efectivamente implementado y que responde a la realidad institucional y a una necesidad de justicia por parte de la sociedad. Voy a regalarle 2 minutos al Congreso, así que agradezco a todos su atención y esperemos pues que nuestros retos sean felizmente cubiertos y poder estar nuevamente en otra ocasión compartiendo otros temas del derecho electoral, porque sin duda es algo que solamente en derecho electoral pudiésemos hacer una jornada académica de 3 días. Así que muchas gracias y espero que haya sido de provecho la charla. Muchas gracias, licenciado.